Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a este resumen de febrero del 2024. Como ya lo saben, cada mes hacemos algo especial. Este es el último resumen en el que vamos a hablar de los 29 días del mes, que particularmente es el único mes que tiene 29 días. Pero como hicimos la encuesta y la mayoría de las personas que participaron, y que les agradezco mucho que lo hayan hecho, eligieron que hiciéramos resúmenes mucho más cortos, pues entonces esta es la despedida de los resúmenes largos, y a partir de marzo nos vamos a acotar a hacer uno a la semana o uno cada 2 semanas para que no sean tan cansados. Yo sé que muchas veces nos acompañan hasta el final de estas transmisiones, pero pues últimamente nos hemos colgado más de 1 hora, 2 horas, y ya de pronto muchos dicen, sí está padre, pero ya también quiero dormir. Entonces este no va a ser un programa en vivo, esto está grabado y nos vamos a ir de corridito del 1 al 29 de febrero. Agradeceré que todos sus comentarios los dejen debajo del video y si les gusta que le pongan el like correspondiente, que lo compartan y que lo disfruten. Febrero 1, Mary Shelley. Un día como hoy de 1851, a los 53 años, la creadora de la ciencia ficción imaginó su último escenario. Poseedora de un extraordinario talento, encontró en sus viajes externos e internos una inspiración inigualable para mostrar al mundo la creación de personajes ficticios y reales que hasta hoy siguen perdurando por su capacidad de encarnar vivamente emociones humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La vida de Mary fue una colección de aventuras, intelecto, política, pasión, enfermedad, depresión, deudas, muerte y resiliencia. Desde pequeña tuvo un vínculo cercano con la muerte. Seguramente un día como hoy se pasea de la mano de su madre por el cementerio, como tantas veces lo hizo en su imaginación. Febrero 2, libertad de imprenta. En 1861 se decreta la ley sobre libertad de imprenta que incluye el respeto a la manifestación del pensamiento, poniendo como único límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. Esta ley garantizaba la libertad de expresión, considerando que el periodismo debía llegar a ser un elemento de civilización y progreso. En 2024 este respeto a la vida, la moral y la paz está en el olvido. Los periodistas no rinden tributo a la civilización sino al dinero. Los medios son negocios para sumar recursos, no para hablar de realidades. Hoy la verdad se moldea de acuerdo al interés del cliente. Febrero 13, Gertrude Stein. Un día como hoy de 1874 nace en Estados Unidos quien fuera proclamada como la fundadora del modernismo literario. A pesar de que sus escritos fueron calificados como impenetrables y desconcertantes e incluso como obscuros, Gertrude fue sin duda una de las mujeres más influyentes de la cultura del siglo XX, particularmente en el corazón de París, en donde a pesar de no ser rica logró consolidarse junto con su hermano como una de las más grandes coleccionistas de arte, pues ella reconocía a los grandes genios a distancia. Su hogar era una parada obligada de la cultura de la época. En su colección tenía pinturas de Picasso, Matisse, Renoir, Cézanne, entre otros, de quienes escribió en sus controversiales memorias, a quienes tituló La autobiografía de Alice B. Toklas, quien fuera su pareja hasta el último de sus días. Febrero 4, Nezahualcóyotl. Nace en 1402, hijo de Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y Matlacihuatzin, princesa mexica. La época de disputas lo hacen huir y sobrevivir hasta que pudo retomar Texcoco muchos años después. Por sus escritos se le llamó el rey poeta, en donde habla de la muerte, el enigma del hombre y la creación, de la flor y del canto. Gobierna con prudencia, justicia, privilegia la astronomía, la medicina, la lengua, la historia y las artes, además de realizar obra civil para el beneficio de la ciudad. Su visión humanista, su valentía y sabiduría lo han posicionado como un ícono de la náhuatl aún en nuestros días. Febrero 5, la muerte del santo. El enmascarado de plata murió en 1984, tras 40 años de lucha sin perder nunca la máscara. En los años 50 se convirtió en un ícono popular al grado de superhéroe. Posteriormente migró a ser un héroe de historieta en las publicaciones de José G. Cruz. En 1958 ingresó al mundo del cine protagonizando 52 películas en donde luchaba contra gángsters, delincuentes, hombres lobo, mujeres vampiro y extraterrestres, lo que lo llevó a posicionarse en todo el mundo.
mundo. Días antes de morir, mostró públicamente su rostro. Aunque un infarto le quitó la vida terrenal, su muerte lo volvió leyenda. Miles de personas acudieron a su despedida y él se inmortalizó por siempre por su legado que sigue aún vigente. Febrero 6. Tolerancia cero a la mutilación femenina. Imagina que eres una niña o adolescente que en tu comunidad lo más importante para ser reconocida como valiosa es asegurar que mantendrás tu virginidad y tu fidelidad a quien será tu esposo. Para asegurar esto, deberás someterte a una práctica ritual en la que eliminarán las impurezas de tu cuerpo de mujer, un órgano llamado clítoris con millones de terminaciones nerviosas o incluso la mutilación de tus labios genitales. O dependiendo del lugar, podría ser el estrechamiento de tu orificio vaginal, perforaciones, pinchazos o cauterizaciones. Sabes que estas prácticas serán dolorosas, incluso mortales a corto o largo plazo, pero consagrarán tu pureza y hermosura. Esta es la realidad que viven 12,000 niñas y mujeres que cada día son obligadas o quienes deciden ser víctimas de estos procedimientos no médicos y nunca seguros para ser valoradas. Esto ocurre aún hoy en más de 30 países africanos y en Medio Oriente principalmente. Una práctica ancestral de muerte y patriarcado. Febrero 7. Un poeta. En Izamal, Yucatán, nació un gran poeta, Ricardo López Méndez. En su juventud se integró a los grandes literatos yucatecos. De ahí en adelante su poesía se cobijó en la música y lo hizo acompañado de grandes compositores. El amor, la patria, la fe y los claroscuros de la existencia tiñeron sus letras. Bate, el poeta que vaticina, el que conoce la memoria de su pueblo, dejó muchas palabras que han seguido siendo replicadas, magnificadas y escuchadas. El hijo predilecto de Izamal, Yucatán, tuvo su reconocimiento en vida. Falta mantener su nombre vigente para que su obra se mantenga eternamente. Febrero 8, la muerte de Amparo Ochoa. Hoy se cumplen 30 años de su muerte, quien comenzó como maestra rural usando su emblemática voz para hablar de las injusticias sociales, consolidándose posteriormente dentro del movimiento de la nueva canción de América Latina por su canción de protesta, que pronto se expandió por Latinoamérica y el mundo. Su canto retrataba la realidad, la política, la vida del pueblo sin maquillaje, siempre cercana y certera, siempre enalteciendo la música mexicana. La voz de esta gran sinaloense fue vital para una sociedad que en los 70s aún quería hacerse escuchar y tomaba a los artistas como bandera. No la olvidemos, volvamos siempre a su voz y a su palabra. Febrero 9. La tradición de la traición. En 1995, Zedillo, el que endeudó el país y sigue vociferando en lugar de mostrar dignidad y arrepentimiento, prometía negociaciones de paz mientras lanzaba la ofensiva armada contra el ZLN. Revela la identidad del subcomandante Marcos, reprime a los zapatistas e incluso amenaza al obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz. El ejército va acorralando a los rebeldes, pero el sub logra escapar e incrementa aún más su popularidad. La doble estrategia de Zedillo pone en evidencia su pensamiento represor, lo que desata la indignación en las calles de la Ciudad de México, que propicia que el entonces presidente firme en marzo la siguiente iniciativa de ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, al menos como un acto político, pues durante todo el sexenio se siguió con el doble discurso, que no culminó ni con la matanza de Acteal en 1997. Para la historia se queda el hecho de tener gobernantes sin palabras, pero con poder, siempre arrodillados al dinero, sin dignidad de mirar al pueblo de frente, pero siempre fieles a sus amos. Febrero 10. John William Waterhouse. La magia, el misticismo, la belleza y el misterio femenino que encerraron la mitología, la historia y la fantasía fueron retratados de una forma hipnotizante y bella por John William Waterhouse, pintor inglés quien murió un día como hoy de 1917. Las brujas, sirenas, ninfas, diosas y mujeres poderosas siguen atrapando con su mirada a través de sus obras. Este artista prerrafaelita que migró del simbolismo al romanticismo, de espíritu sombrío y misterioso, gozó la plenitud del éxito. Aprovechó su origen y vida burguesa que le permitieron experimentar con plenitud la mirada femenina, tomando como pretexto la antigüedad clásica y la literatura. Quizás para algunos sean más conocidas sus obras que su nombre, pero el hecho de tomarlas como una ventana que abrir, como un libro por descubrir, nos hará revelar cosas bastante interesantes.
Febrero 11, el camino de Antonieta. Era hija de padre rico y reconocido, amiga de artistas e intelectuales, tenía una educación privilegiada, además practicó la danza, podía viajar a París o a donde quisiera e incluso conversar en más de 5 idiomas. Se casó con un inglés, el sueño de muchas mujeres aún en la actualidad. Sin embargo, Antonieta Rivas Mercado tuvo una vida tan triste que la llevó a terminar con ella a los 30 años, en Notre Dame, por cuenta propia con la pistola de quien fuera su compañero sentimental. Ella se había divorciado, había perdido la patria potestad de su hijo, su padre había muerto y a su prometido le habían arrebatado las elecciones presidenciales. Aún teniendo esta muy desafortunada vida burguesa, contribuyó a fundar el patronato de la Orquesta Sinfónica Nacional, fundó el Teatro Ulises y puso de su parte para apoyar las causas maderistas en épocas revolucionarias. Quizás esto nos ayude a comprender que aún teniendo lujos y dinero, la vida siempre nos sorprende y la muerte nos está esperando. Febrero 12, Lu. Andrés Salomé nació en 1861 en Rusia. Fue una mente revolucionaria en la filosofía, la literatura y el psicoanálisis. Luchó por la libertad, por el derecho a desarrollar su propia personalidad. Se rodeó de filósofos y escritores de su tiempo, un ejemplo de mujer libre, no acotada al matrimonio o las estructuras castrantes de la sociedad. Ensayista, crítica, filósofa, novelista, contrastó y enriqueció las ideas de muchos pensadores de su época. Consolidó su pensamiento combinando el humanismo y la ciencia. Más de 12 novelas en su legado. Pero más allá de lo publicado, imagina sus escritos, su correspondencia. Una mujer que pensó en el erotismo, en la libertad femenina y en la de la propia humanidad, experimentando en sí misma la vida en plenitud, hasta que Lu solamente pudo ser frenada por su cuerpo, su salud, la muerte. Pero su mente nunca tuvo fin y su palabra sigue ahí, siempre lista para ser leída y descubierta. Febrero 13, Ignacio Manuel Altamirano, una de las mentes más brillantes y prolíficas de la historia de México. Político, escritor, periodista, luchador social, nació en Tixla en 1834. Dejó como legado el Zarco, la Navidad en las montañas o Clemencia, en donde nos revela parte de su ideología. Vivió el racismo en carne propia por su origen indígena. Su visión social hizo que dejara la escuela por las armas, que volviera a tomar la letra para defender su visión del país en gestación. Fundó la revista El Renacimiento, en donde deja manifiesto que el arte estaba imbricado en la política y que la construcción de la identidad y el progreso estaban en el arte mismo. Manifiesta su visión sobre la función renovadora de la cultura, en donde la literatura podría educar y transmitir valores. Siguió prolífico hasta que el porfiriato le puso freno, y aún dentro de la política llegó al exilio enfermo, en donde su voz parece apagarse, siempre dispuesta a ser revisada y escuchada. Febrero 14. Un día como hoy nace en la Ciudad de México un hombre música, un genio de la composición que a través de la exploración del sonido, de la inspiración de la vida, de su experimentación autodidacta y una profunda curiosidad melódica, nos lleva a viajes intergalácticos de canciones en cassettes, en MIDI y más. Dicho por él mismo, de canciones simples, rotas, algunas completas, someras, lúcidas, siderales e infinitas. Alma sensible de pocas palabras que le gusta anotar y conservar las guías de sus canciones, de muchas formas, de muchos modos. Hombre eléctrico, acústico y mucho, mucho más. Un poeta que separa su corazón para ver la realidad, en grupo, en solitario, en performance. Un explorador de sonidos compartiendo bajo el mismo sol, compartiendo nubes bajo el mismo cielo. ¡Feliz cumpleaños, Hazor Amin! Febrero 15, la Madre Coraje. El 15 de febrero de 1992 asesinan a Madre Coraje. Mujer afroperuana de origen humilde y forzada por la dictadura militar, tuvo que emigrar a temprana edad con sus 6 hermanos. Fue una activista pacífica, luchadora social y defensora de los derechos de la mujer. Fue teniente alcaldesa y militante de izquierda. Encabezó la marcha de las ollas vacías frente a los abusos autoritarios del expresidente Fujimori, que eliminó los subsidios alimentarios que aumentaron 4 veces más el costo de la canasta básica. El 14 de febrero presidió una marcha por la paz y al día siguiente la asesinaron frente a sus hijos. Quisieron desaparecerla, borrar su legado, pero la hicieron eterna. A María Elena Moyano la mataron los terroristas, quienes impusieron miedo y terror durante décadas con miles de víctimas mortales. Pero su lucha y coraje, su afirmación por la vida, su valor y su fortaleza seguirán viviendo en la memoria de quienes hoy la recordamos.
Febrero 16, Fidel ministro. Hace 65 años, en 1959, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Fidel Castro, tomó posesión del cargo de primer ministro en La Habana, consolidando la revolución socialista que le costó el embargo de Estados Unidos en 1960. Ante la ola de nacionalizaciones del nuevo régimen que instauró el movimiento revolucionario cubano que derrocó a Fulgencio Batista. Tras 17 años como primer ministro, Castro fue nombrado presidente, sumando hasta el 2006 47 años en el poder. El régimen instaurado en la isla sigue vigente, la relación con el imperio norteamericano idéntica y las condiciones de vida de Cuba intactas después de más de 50 años. Febrero 17, Ojo de Oro. Admirado, criticado e incluso odiado, un día como hoy nació un hombre diferente, un explorador de mundos internos y externos que, refugiado en el cine, el teatro, la escritura, el tarot y la magia, ha logrado consolidar con un tinte surrealista lo que ha llamado la psicomagia, los metaforismos, los psicoproverbios, la poesofía, la metagenealogía y las fábulas pánicas. Su obra puede ofender o hacer reír, pero siempre nos invita a abrirnos a lo inesperado, porque para él el único arte válido es aquel que sirve para sanar. ¡Feliz cumpleaños, Alejandro Jodorowsky! Febrero 18, la captura de Madero. Gustavo Madero ya había sido detenido, martirizado y asesinado a manos del traidor Huerta. El mismo traidor firmaba en la sede de la embajada norteamericana junto a Félix Díaz el pacto de la Ciudadela, en la cual desconocían el gobierno de Francisco I. Madero. El 18 de febrero de 1913, el presidente y su vicepresidente José María Pino Suárez, más otros miembros del gabinete, fueron hechos prisioneros en Palacio Nacional por el general Aureliano Blanquet por órdenes de Victoriano Huerta. Estos hechos son parte de la escena trágica, días de los más violentos que se recuerdan de la Revolución Mexicana. Febrero 19. Historia de traidores. Una vez preso Madero y Pino Suárez, se firma el pacto de la embajada, con Henry Lane Wilson, embajador norteamericano en México, y Victoriano Huerta, en donde se señala que con el permiso del Congreso, Huerta ocupará la presidencia y el gabinete lo nombrará Félix Díaz. En el libro Episodios diplomáticos de México del propio Wilson se relata que tenía adversión personal con Madero por cuestiones de negocios, por lo que se dedicó a desacreditar sistemáticamente al gobierno de Madero enviando noticias falsas. Incluso promovió el levantamiento de Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, siempre apoyando la traición intervencionista que terminó con la vida de Madero. Hoy en día los grupos fácticos son más sofisticados. Ahora se usan las redes sociales para manipular a las masas usando el miedo y el terror para imponer sus ideas, aún sobre el bienestar del pueblo, pero los traidores siguen deambulando y cuidando sus propios intereses. Febrero 20, el nacimiento de un volcán. Eran las 4:30 del 20 de febrero de 1943 cuando nació Paricutín. Con su nacimiento quedaron enterrados dos pueblos. Su nacimiento comenzó con una grieta que mueva de la tierra. Luego se volvieron grandes rocas que escupía hasta formarse el volcán en un mes de 148 metros de altura, que cambiaría la vida de los habitantes de la región para siempre y daría muchos datos de estudio con sus erupciones desde su nacimiento. La lava nació el segundo día y una vez que Paricutín despertó estuvo activo durante 9 años. Así fue creciendo, haciendo erupciones esporádicas hasta 1952 cuando descansó finalmente. Pero la ceniza que emanaba cubría el cielo purépecha, incluso se podía ver a lo lejos desde la Ciudad de México. Hoy los vestigios son atractivo turístico, pero la Tierra siempre nos muestra su poder, nuestra magnitud, sus alcances, nuestras pequeñas dimensiones. Febrero 21, Anaïs Nin, sirena de las profundidades. Un día como hoy nació una mujer temerosa a lo superficial. Desde pequeña vivió rodeada de arte. El abandono paterno marcó el inicio de una aventura íntima literaria en la que plasmó su más profundo sentir y pensar, la escritura de su diario. Este hecho la acercó al estudio del psicoanálisis, a la exploración de temas como el incesto, el mundo onírico y los relatos eróticos. De la mano de sus amistades y amantes logró consolidarse como un ícono de la literatura feminista. Su obra comprende una inmensidad de diarios, cuentos, novelas, estudios críticos, ensayos y relatos eróticos. Logró su cometido de escribir el mundo con ojos claros y palabras transparentes.
Febrero 22. El asesinato de Madero y Pino Suárez. Hace 111 años, aun cuando ya habían renunciado, esperando su exilio después del golpe de estado de Huerta, fueron trasladados a la penitenciaría de Lecumberri, en donde el expresidente y su vicepresidente fueron asesinados a traición por quienes los llevaban al encierro. Las versiones oficiales de la época dijeron que fue un asalto, que habían intentado huir y los habían matado, pero posteriormente se reveló que todo fue una confabulación de los golpistas y que los mataron los mismos que los trasladaban. Huerta estaba en el poder y muchos países reconocían su gobierno ilegítimo, pero en México un mes después se proclamó el Plan de Guadalupe en Coahuila, en el cual se desconocía a Huerta como presidente, pues había llegado con violencia al poder. Los golpes en la actualidad se llaman blandos, pero la pugna y la traición de quienes cuidan sus intereses siguen igual, atacando, calumniando, desestabilizando. Siempre has hecho los traidores que siguen emergiendo y que quizá nunca se den por vencidos. Febrero 23. Todas somos locas. Un día como hoy de 1978 se publicó el manifiesto feminista Todas somos locas de Plaza de Mayo, en el que las madres argentinas protestan para exigir la presentación con vida de sus hijos e hijas y de miles de personas desaparecidas por la dictadura militar. Su locura fue la valentía, la exigencia, la denuncia, el no aceptar sobornos ni indulgencias. No se intimidaron al ser llamadas locas, ni ante las amenazas, ni la violencia, ni la arrogancia del terrorismo de Estado y su farsa futbolera. Nuevamente las manifestaciones públicas han sido prohibidas en Argentina y la farsa futbolera persiste. Pero el espíritu de la lucha ante las injusticias del Estado se consolidan en la igualdad y el estrechamiento de las plazas que consolidan la unión y la lucha por la vida. Febrero 24, el nacimiento de México. En 1821 se proclamaría el Plan de Iguala, firmado por Guerrero e Iturbide, con el que declararían la independencia de México. Su lema era independencia, unión y religión. Los nacidos en la Nueva España serían iguales. La iglesia mantendría sus privilegios y el poder sería una monarquía. Así nació lo que llamamos México. Pareciera que muchos quisieran que siguiéramos con la misma mentalidad de hace 200 años. Por eso, habrá que cuestionarnos si la sangre de quienes han luchado por la libertad ha sido dignificada o el entreguismo y el intervencionismo seguirán marcando nuestros destinos. Febrero 25. Un día después. Hay días como hoy que para muchos significan todo. Pasaron en lugares y épocas diferentes varios sucesos que marcaron la vida de personas por siempre. Este es un día de esos en mi vida. Un final doloroso de la noche anterior. Un principio y un final de un amanecer que se oscureció demasiado pronto, pero que propicia un inicio nuevo para significar cada momento, cada acción, que nos hace cuestionarnos qué hacemos aquí y cuál es el sentido de la existencia si es que lo tiene. El sol cambió de color y eso tiñó todo de distintos tonos. Habremos de saber poner la intensidad para que sean brillantes y hermosos. Hoy la vida comienza, refuerza y retoma sus significados. Hoy solo quiero compartir la palabra y quien quiera que la escuche lo lleve dentro de su corazón a donde quiera. Febrero 26, la rebelión de los Polcos. Cuando Estados Unidos iba a desembarcar en Veracruz, la iglesia ya había retirado el apoyo. Gómez Farías, que asumió la presidencia tras la ausencia de Santa Anna, aplicó la Constitución de 1824 y para fortalecer la defensa de México confiscó los bienes al clero. Entonces Santa Anna volvió, destituyó a Gómez Farías y se fue del lado conservador, despidiendo a los liberales puros, lo que fue retribuido con un préstamo de parte de la iglesia. Los acaudalados e iglesias se coludieron para proteger sus intereses y un 26 de febrero de 1847 estalló la rebelión de los Polcos. Se sigue considerando traición porque fueron alentados e incluso financiados por el gobierno de Estados Unidos. Este y otros movimientos de Santa Anna propiciaron lo que ya todos sabemos, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Otra historia de traidores y conservadores y enfermos de avaricia que no tienen nombre ni moral, mucho menos intereses en el bien de México. Un poco de historia siempre es saludable para reconocer a los traidores vigentes. Febrero 27, la expulsión de los jesuitas de las colonias, 1767. Tras la contrarreforma, la iglesia se había visto debilitada. El poder de los jesuitas y sus posesiones debilitaban no solo en España a la institución católica, sino también en sus colonias, por lo que los jesuitas fueron perseguidos y expulsados de las tierras conquistadas también, ya que los jesuitas se negaban a negociar con estados no católicos, pero también se oponían a la monarquía absoluta y peor aún, sembraban ideas en la evangelización que aún reconociendo el poder de Dios sobre todas las cosas, dejaban a los jerarcas en la obligación de responder a los pueblos que gobernaban.
El debilitamiento de la relación entre iglesia y Estado fue peligrosa para la monarquía. Ya después continuaron con otras formas para protegerse en equipo, no tanto ellos, sino sus bienes e intereses. Febrero 28, la última traición. Un día como hoy, Cortés mandó a colgar a Cuauhtémoc, el último güey tlatoani del imperio mexica. Desde su captura ya lo habían sometido a torturas, comunes en las prácticas de los invasores. Se dice que el conquistador lo llevaba siempre consigo por el temor que le tenía y por el respeto que inspiraba el antiguo gobernante. De esa muerte, que según Cortés fue por traición, comenzaron a surgir dudas desde el inicio, sobre las causas del asesinato, sobre la ubicación de sus restos, sobre la palabra y la dignidad del conquistador. Hoy la palabra sigue dividida, lo que sabemos es que la memoria sigue perdida y la verdad profundamente enterrada. Febrero 29, la masacre de Deerfield. Durante las disputas por el control del norte del continente americano entre Francia y Gran Bretaña, llamadas la Guerra de la Reina Ana, hubo enfrentamientos despiadados por la ansiedad de poder y dominio tan característicos del pensamiento europeo. Uno de los hechos de esta guerra es la acontecida en febrero de 1704, en donde más de 200 nativos y 50 franco-canadienses atacaron Deerfield, en Massachusetts, masacrando a más de 50 colonos, llevando cautivos a otros 100, entre los que se contaban hombres, mujeres y niños para intercambiarlos como comercio o para el rescate de los británicos capturados. La masacre propició que un año más tarde, Joseph Dudley enviara a 275 milicianos a saquear el pueblo indio de Norrichwood, prendiendo fuego al pueblo, incluida la iglesia. Y así una tras otra, ataques y venganzas. Y así masacres, exterminios, saqueos y destrucción fueron moldeando el país de la libertad y las colonias de la explotación.